Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Encuentro. El día de hoy, aquí en esta mesa de encuentro, está el senador de la República, Javier Corral Jurado, a quien le agradecemos, como siempre, su compañía y su presencia en los estudios del Canal 28. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todo el público televidente del Canal 28. Pues hay un tema que definitivamente ha despertado la atención nacional, entre otros, las reformas a las telecomunicaciones, y yo quisiera que compartiera con nosotros y que nos explicara a nosotros qué significa esto de las reformas, cuál es la trascendencia que tiene. Primero, ubicarlo porque es importante en un plano histórico, que hay quien no está cercano al tema de las reformas o del tema de las telecomunicaciones, y puede decir, bueno, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué dicen que es trascendente? ¿Por qué marca una pauta histórica en el ámbito jurídico que regula radio, telecomunicación y los servicios de telecomunicación? ¿Por qué ubicar la importancia primero de esta reforma en el plano histórico? Bueno, efectivamente hay que hacer primero una valoración. En el mundo democrático o en los países en donde han avanzado ya el ejercicio de libertades y de derechos, tanto individuales como sociales, las reformas legales se califican en función de las aspiraciones sociales, de las demandas de los ciudadanos, de la necesidad de cubrir ciertas exigencias. En México tenemos que ser muy honestos y ver nuestra realidad. Las reformas se tienen que calificar en función precisamente de lo que tenemos, de lo que en el país está o no garantizado en ciertas materias. Y precisamente bajo esa valoración yo considero que frente a lo que teníamos tanto en la Constitución, tanto en materia de medios de comunicación electrónica como de telecomunicaciones, la reforma actual es mayúscula, porque desde hace 40 años no habíamos podido desarrollar en la Constitución el llamado derecho a la información que en la reforma de 1976 se incorporó en el último párrafo del artículo 6º de la Constitución, y ahí se quedó. En México ni siquiera se había podido reformar la Constitución para asegurarle al Congreso facultades expresas en materia de legislación de telecomunicaciones, de radiodifusión, que son de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Cuando usted dice, en México no hemos podido, ¿cuál era el obstáculo? ¿La negligencia, la falta de interés, los poderes fácticos? ¿Qué era lo que no dejaba transitar en esos cambios? Sin duda son muchas de estas cosas. Obviamente esta es una materia de grandes intereses económicos en el mundo, no solo en nuestro país, y aquí confluyen los intereses económicos con los intereses políticos, toda vez que el de los medios de comunicación pues se ha convertido en la principal arena de la disputa por el poder en nuestro país. Es una de las plataformas más importantes donde se produce la disputa del poder en México. Y entonces se fueron colocando una serie de chantajes entre actores políticos y actores mediáticos que terminaron en una colusión de intereses y detuvieron durante mucho tiempo la transformación de este sector. Fue en contra de la propia política y del propio Estado porque se cedió una parte muy importante de la rectoría del Estado en esta materia pues a los poderes fácticos, a unos cuantos agentes económicos que controlan este sector. En mi intervención en el Senado de la República durante la aprobación de esta reforma, yo dije que uno de los objetivos de esta reforma es recuperar la rectoría del Estado en una materia en la que muchos de sus aspectos han sido de autorregulación prácticamente, y en otros bajo un régimen de colusión de intereses entre regulados, entre autoridades, entre agentes económicos. Poderes fácticos que aprovecharon y se enriquecieron siendo prácticamente los más ricos del país. De los 10 hombres más ricos de México, de los 10 hombres y mujeres, 6 son concesionarios de bienes del dominio de la nación. Unos en telecomunicaciones, otros en radiodifusión, otros en siderurgia, otros en minería, otros en aviación.
realmente lo que vivimos en nuestro país es lo que se conoce como un capitalismo de compadres, que al amparo del Estado y de privilegios del Estado han acumulado enormes fortunas. En realidad esto permitió que con base en la explotación de bienes del dominio de la nación, pues se acumulen fortunas, pues como la del ingeniero Carlos Slim, 73 mil millones de dólares, ¿no? Como la del duopolio de la televisión, Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, rondando entre los dos los 5 mil millones de dólares. En fin, me parece que ahí hay una explicación de por qué se entretuvo tanto. Pero efectivamente es muy relevante, es muy importante los pasos que hemos dado. Han quedado cosas en el tintero, se han quedado algunos temas para la batalla en la legislación secundaria, pero en términos generales yo veo bien la reforma, con todo y que en ambas cámaras del Congreso sufrió retrocesos. Me refiero a lo que planteó la iniciativa del Pacto por México, que este es un fenómeno muy interesante, como una reforma que se planteó con mucha fuerza desde el propio Pacto por México, no resistió en el proceso legislativo los embates tanto de los coordinadores parlamentarios como de los propios intereses particulares, que lograron modificar la iniciativa que salió de la firma del presidente de la República y de los 3 líderes de los partidos políticos. No obstante que aplaudieron y dijeron que estaba muy bien, los intereses intervinieron para que se modificara ese proyecto, esa iniciativa. La iniciativa estuvo atrapada por 2 tensiones, hay que decirlo con toda claridad a los que nos escuchan, a los que nos siguen. Hay una tensión entre el mecanismo del Pacto por México y los coordinadores de los grupos parlamentarios. En estricto sentido, los coordinadores de los grupos parlamentarios no quieren el mecanismo del Pacto por México, porque les viene a restringir una capacidad de maniobra y de negociación en términos de las iniciativas y del proceso legislativo. Les quita esta dinámica que yo he llamado pago por evento, en donde los coordinadores terminan negociando otras cosas a partir de reformas pequeñas. Y aquí se subordinan a las decisiones del Pacto por México, entonces aquí de entrada el pacto les pone un umbral muy alto. Las iniciativas del pacto ponen un umbral muy alto. Ahí está la reforma educativa. ¿Qué se quiso embatir en el Congreso? El tema de la permanencia, con base en la evaluación educativa. Y eso fue una gran resistencia. Afortunadamente, la reforma educativa logró mantenerse en ese tenor. Acá, en ambas cámaras, los coordinadores fueron a la baja, no arriba. En la Cámara de Diputados se le afectó una figura importante a la iniciativa, que es la regla de propiedad cruzada de medios. Incluso se le modificó algún concepto al tema de la multiprogramación. Y en la Cámara de Senadores, debo decirlo también lamentablemente, es donde más medidas regresivas se dieron. Sí se incorporaron cosas que estábamos pidiendo, varios, ¿no? Yo debo decir, pues se incorporó cosas que estábamos pidiendo varios senadores, pero también incorporaron rebajas en favor de estos intereses económicos. Se achicaron las medidas, por ejemplo, de transparencia que planteaba la reforma. Se flexibilizaron los requisitos para ser comisionado. Había un requisito en el sentido de evitar el fenómeno de captura regulatoria o el conflicto de intereses, al pedir que por lo menos quienes aspiraran a este nuevo órgano, dentro de 5 años antes, no hubieran sido empleados, directivos, representantes de las empresas reguladas. Y este requisito se bajó de 5 a 3. Y luego la reforma traía una regla muy estricta de contacto, que le llaman, una cláusula de contacto entre comisionados y entes reguladores, o representantes, perdón, de los regulados, para que todo el contacto que tuvieran fuera público.
Que no en lo oscurito no se tratara, en alguna negociación sin que fuera abierta y transparente. Así es, y entonces esto también lo flexibilizaron, lo modificaron. La reforma decía que había que mantener las sesiones públicas en todo momento de los órganos reguladores, y le han metido una redacción en donde dice que la ley establecerá los casos en donde habrá una excepción, ¿no? Y lo que a mí me parece que fue la mayor pérdida en el Senado, y esto habla de que no será necesariamente el Senado la Cámara que aumente las iniciativas del Pacto por México. Esta es una pena decirlo, pero así es. No va a ser el Senado, bajo las actuales circunstancias, bajo la actual conducción de Emilio Gamboa, de Miguel Barbosa y de Ernesto Cordero, no va a ser la Cámara que incremente las iniciativas del pacto. Nos ha quedado claro en este proceso. ¿Actuará siempre como revisora? Va a actuar, no, ojalá que actuara como revisora para aumentar, para corregir. ¿Va a avalar? Está actuando como revisora para aminorar, para achicar. ¿Para temperar? Ajá. Y yo digo que para temperar estaría bien, pero en este caso ha sido muy regresivas las principales modificaciones que se le han dado a Telecom, porque se flexibilizó en materia de amparo la reforma, que era una palanca muy importante. Se eliminó un deber que tienen los órganos reguladores de dar vista al Ministerio Público para que dentro de las investigaciones sobre prácticas monopólicas denuncien ante el Ministerio Público delitos en materia de colusión, de intereses y de prácticas anticompetitivas. Entonces, lamentablemente, estas cosas se cambiaron en el Senado. Y a pesar de esas cosas, yo he dicho, frente a lo que tenemos, es un avance mayúsculo. Yo detecto 30 temas muy relevantes, muy importantes. Primero, la constitución de órganos autónomos en la materia. Esto es un paso muy importante. Que no dependan del Ejecutivo, que no estén subordinados al presidente de la República. En prácticamente un siglo, desde la Constitución del 17 hasta nuestros días, el régimen de concesiones sobre bienes del dominio de la nación ha sido una facultad enteramente exclusiva del presidente de la República. Se le ha desgajado un poder muy importante, que es el otorgar las concesiones. Los amigos del presidente, la gente cercana al presidente, los intereses en colusión, pues tenían garantizadas las concesiones. De hecho, la discrecionalidad política, esta discrecionalidad política fue la fuente principal de la concentración de medios que llevó a México a ser el primer lugar en el mundo en materia de concentración de frecuencias de radio y televisión. Se le ha quitado esta facultad al presidente, ahora va a ser el IFETEL, el órgano que otorgue, revoque, autorice la transferencia de derechos, la cesión de derechos en materia de concesiones, tanto de telecomunicaciones como de radio y televisión. Y esto es bien importante, este es un paso trascendental. Luego también se han modernizado 2 artículos de la Constitución que con la excepción de la reforma del 76 y la del 2007, para homologar el derecho de acceso a la información, en nuestro país no se habían modificado casi desde la Constitución de 1857. Prácticamente mantenían su misma redacción. El 7º ahora trae un vuelco modernizador en favor de las libertades de los comunicadores, no solamente para proteger la libertad de imprenta, sino para proteger la libertad de información a través de cualquier plataforma tecnológica que ésta se difunda. Y el 6º ha quedado en un gran artículo. En el 6º se garantiza ahora el nuevo derecho humano de tercera generación, que es el acceso libre a Internet. Pero no gratuito. No gratuito. Hay un transitorio que sí señala la obligación de que el Estado, en áreas públicas y de alta concentración masiva, garantice el acceso gratuito a través del despliegue de una red propia de banda ancha en el país de acceso a Internet. Ese también es un logro muy importante, lo debemos de reconocer. Se incorporó el derecho de las audiencias
como base constitucional para desarrollarla en la ley. ¿Qué es esto del derecho de las audiencias y cómo va a incidir positivamente, afectando favorablemente a las audiencias? Son muchos los derechos de las audiencias. Me referiré a varios de ellos. Por supuesto, el primero muy importante pues, es el derecho de réplica frente a medios de comunicación. Pero hay otros que tienen que ver con la posibilidad de intervenir en la evaluación, la programación, la conducción de los contenidos dentro de medios públicos o de medios de uso social. Otro derecho fundamental es el derecho a la programación continua, al equilibrio en materia de publicidad, a que se distinga la publicidad de los contenidos meramente informativos, a participar de la defensa de su imagen, de su honor, a través de mecanismos de defensa como ombudsman. En el mundo se han ido generando figuras de defensoría de las audiencias dentro de los propios medios de comunicación. Este es un derecho de las audiencias, más que de las empresas y de los comunicadores. Y sirve mucho una figura como esa. Evita muchos litigios, genera un mecanismo de conciliación. Hay muchos, pues, pero este es un avance de la minuta. También se garantizan los derechos de los suscriptores o de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y ahí también hay un gran listado, porque los usuarios necesitan de un desglose de sus facturas, de mecanismos de medición de la telefonía, de contratos que les permitan mantener la libertad de opción de empresa y no contratos que los amarran a 18 meses o a 3 años, ¿no? Y a la portabilidad numérica, que ya ahora se está dando en los hechos. Entre diferentes compañías, conservando siempre tu número telefónico. Por supuesto, conservando el número telefónico. Entonces, hay una serie de derechos que se incorporan en estos dos conceptos. Luego también se crea un organismo público de radiodifusión pública, a donde se le van a concentrar todos los instrumentos del Estado para generar la posibilidad de una tercera cadena nacional de televisión pública. A las dos de carácter comercial que se van a licitar, que también es fruto de la reforma, se le agrega una de radiodifusión de servicio público. Va a tener incluso un consejo ciudadano para vigilar sus contenidos, su independencia editorial, su operación. Y este también es un gran avance. ¿Y estas cadenas no pudieran fortalecer a las que ya existen las televisoras públicas, como el Canal 22 y el Canal 11? En realidad se pretende que todos estos se sumen a este nuevo organismo. Incluso el OCMA, el organismo promotor de los medios audiovisuales que se creó en el sexenio pasado, se integra con instalaciones y con todo a este nuevo organismo. Entonces se juntan todos los fierros que tiene el Estado para desarrollar un sistema nacional de radio y televisión de servicio público, garantizando, vigilando sus contenidos y sobre todo su independencia editorial. ¿Y no estará atrapada esta cadena por los intereses de los actores políticos nacionales a frente de los cargos, que vayamos a escuchar pura información favorable a las decisiones del presidente o de gobernadores y no tener una objetividad en sus contenidos? Si nos responde después de esta pausa. Con mucho gusto, si claro que amable, sí. Senador, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en el programa Encuentro y estamos platicando con el senador de la República, Javier Corral, específicamente en estos momentos del tema de las telecomunicaciones, y hablamos de esta cadena pública que está por ofertarse, y te preguntaba, Javier, si no era un riesgo que esta cadena pública quedara al servicio de los intereses o de la imagen del presidente de la República, por ejemplo. Uno de los propósitos de crear el Consejo Consultivo e incluso de que sea un consejo integrado por el Senado o bajo el proceso de ratificación del Senado es precisamente ponerle un mecanismo de contrapeso de vigilancia
para que un organismo de esta dimensión no se constituya, al final de cuentas, en un medio de propaganda estrictamente gubernamental. En un vocero del gobierno. En un vocero del gobierno. Creo que la reconversión de los medios públicos tiene que pasar precisamente de su carácter estrictamente gubernamental a ser medios de servicio público. Y eso es lo que está en la definición de la creación de este organismo. Pero además existe un transitorio de la propia reforma en donde señala con toda claridad las líneas, los criterios generales que deberá desarrollar la legislación secundaria en tratándose de cualquier medio público y de uso social. Criterios de independencia editorial, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas, opciones de financiamiento, dándole entrada a la posibilidad de que también los medios públicos y sociales puedan obtener ingresos fruto de la comercialización, no solo de la publicidad, sino también de su propia producción, etcétera, etcétera. Ahí se establecen lineamientos para contrapesar a este tipo de organismo. Debo decir que una de las grandes definiciones de esta reforma, así lo creo, es la definición de servicio público de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. ¿Qué significa eso? Es un concepto jurídico importante, pero que no lo podemos aterrizar desde el punto de vista del público en general. ¿Qué cambia con que sea hasta hoy público? La radio y la televisión han sido consideradas bajo el régimen legal como una actividad de interés público. Las actividades de interés público, pues el Estado sí las regula, por supuesto, pero más en términos de fomento, de promoción. Un servicio público es aquel que atiende una necesidad pública y por lo tanto lo debe garantizar a toda la población en condiciones de equidad, ¿verdad? Bajo principios de transparencia, de no discriminación, de competencia, de pluralidad, de diversidad. Y en ese sentido es mayúsculo el incorporar la definición de servicio público. Este es uno de los temas que fue muy resistido también en el Senado. Hubo senadores de todos los partidos, incluido del PAN, que iban en contra de este concepto. Y yo ahí sí dije, ¿verdad? Ahí sí yo no voy a caminar. Si quitan lo de servicio público, ahí sí yo me pinto de Apache. Y para mí este es uno de mis irreductibles, como siempre se lo dije también a los del pacto y al propio Madero y a los que estuvieron en la negociación. ¿Por qué? Porque traza una ruta totalmente distinta. Para una ley no es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público. Yo tenía empeñado 25 años en este concepto y la verdad es que también recibí apoyos y avales muy importantes, incluso de abogados de empresa. Yo debo decir que durante algunas consultas internas que tuvimos en el PAN, en el grupo parlamentario del PAN, a mí me llamó la atención que algunos de los abogados dijeran, bueno, la verdad es que esto es un servicio, no podemos señalar que no lo es. Tan es así que se concesiona. Claro. Se concesionan lo que son servicios públicos, lo que son competencias del Estado. El Estado lo puede hacer por sí o lo puede hacer a través de los particulares vía la figura de la concesión. Y se concesiona la radio y la televisión en dos vertientes, en dos flancos, porque utiliza un bien del dominio de la nación y porque presta un servicio público. Y entonces por los dos lados ahora vamos a poder hacer una regulación mucho más eficiente y moderna. Antes solo regulábamos por la explotación de un bien del dominio de la nación. Esto también permite definirle a la televisión, a la radio y a la televisión, una mayor función social. Claro. ¿Por qué? Porque no es, dicho de esta manera, las frecuencias no son propiedad de los concesionarios. Sí, porque antes me acuerdo, bueno, todavía se escuchan esos argumentos de las televisoras comerciales, es decir, nuestro fin es divertir. Claro. Y nuestro fin es obtener ingresos y la educación que la tengan allá en otro lugar. En realidad, lo que estaban tratando de decir con eso, casi es que las frecuencias eran de ellos, ¿no? Pues sí, así lo manejaban, ¿no? Y ellos podían hacer lo que quieren con las frecuencias. Han postulado lo que yo he llamado una especie de neozapatismo electrónico.
Neozapatismo electrónico. Sí, porque parten de la idea de que el aire es de quien lo trabaja. Okay, y en realidad no es así. Ajá. Las frecuencias son del Estado, de la nación, y se han prestado, se han concesionado para dar un servicio público, una función social. Ahora vamos a poder ir a un catálogo mayor en términos de la función social de la radio y la televisión, en donde por supuesto estará incluida la de entretener, pero los medios de comunicación son fundamentalmente para orientar, para informar, para difundir contenidos que redunden en beneficio de la sociedad. ¿Qué contenidos hipotéticamente pudieran cambiar bajo estos conceptos? No sé, estos programas de Señorita Laura y todo esto, o se quedaría abiertos los contenidos para que ellos decidieran lo que quisieran transmitir. La reforma no se mete propiamente en decir qué contenidos deben ser y no. Sí hay una parte en donde se le da al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y para ello se crea un consejo consultivo exprofeso, la vigilancia de los contenidos que están señalados en la reforma, que tiene que ver con la información y la publicidad, fundamentalmente, ¿no? Una de las prohibiciones de esta reforma, en términos del texto constitucional, es prohibir la publicidad integrada. Este concepto de presentar como información lo que es publicidad, propaganda, lo que se conoció como el modelo Peña Nieto, ¿no? El modelo Peña Nieto es haber presentado cobertura informativa, o haber presentado, perdón, una propaganda electoral como cobertura informativa. Y esto está ahora prohibido por la Constitución bajo esta reforma. También está prohibida la publicidad engañosa o subrepticia, aquella que incluso dentro de los propios programas de televisión se realiza, pues que ahora para adelgazar, que ahora para engordar, que ahora para cambiar de color la piel y todas esas cosas que incluso están sancionadas por el sistema de salud. Bueno, estos son los contenidos que se regulan. Un aspecto muy importante de la reforma es que liga la función social de la radio y la televisión a los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución. O sea, no solamente es reglamentaria del 6º, del 7º, la ley no solamente será reglamentaria del 28, del 27, ¿no?, sino va a ser reglamentaria por vínculo del 3º constitucional. Y en el 3º constitucional tenemos definiciones muy importantes, no solamente sobre la laicidad, sobre el desarrollo científico, sino incluso sobre la misma concepción de la democracia. Claro, a mí, una de las definiciones que más me gustan de la democracia, pues es la que está planteada en el artículo 3 de la Constitución. Yo insistí muchísimo en que se vinculara a la función social de la radio el artículo 3. Y yo lo propuse en el mecanismo del pacto. Hay que poner en la Constitución que la radio y la televisión y las telecomunicaciones deben vincularse al 3 constitucional. Esto lo hice porque a mí me lo pidió, no sé desde dónde, Jesús Reyes Heroles. Porque él fue el primero que de alguna manera, así que yo estoy cumpliendo aquí con don Jesús Reyes Heroles un mandato, personaje al que por supuesto yo no conocí, ¿verdad? Sí. Pero a través de sus textos y a través de algunos de sus discursos, porque él estaba muy preocupado por la evolución hacia lo peor de la televisión con relación a la educación. Hay una frase que yo he citado muchas veces de una advertencia que Reyes Heroles le hizo a los concesionarios en una de sus reuniones anuales, advirtiéndoles de la preocupación del Estado por lo que estaba sucediendo con la televisión. Una televisión, decía, que por la tarde destruía lo que los niños estaban aprendiendo por la mañana en la escuela. Claro. De ahí que este vínculo va a ser muy importante. Estas son otras de las cosas que yo creo que son valiosas de la reforma. La más importante, creo yo, tiene que ver con servicio público y luego con esta definición en el 27 constitucional de que sea ya el IFETEL el que entregue las concesiones y luego el nuevo artículo 28 constitucional. Este es un artículo que ha crecido enormemente. Aquí están las facultades
de los dos órganos, tanto del IFETEL como de la COFECO, para ordenar todo tipo de medidas que posibiliten la competencia y la libre concurrencia en este sector tan concentrado. ¿Los monopolios quedarán acotados? ¿Quedarán acotados? Sí. Pero parcialmente, ¿no? Las telecomunicaciones se ha hecho un desarrollo muy minucioso. Sí. La televisión tiene límites al concesionamiento de frecuencias. Se logró incorporar, después de que batallamos mucho para que eso sucediera, el criterio también de audiencia como un referente para limitar. Bueno, no limitar, primero para declarar quién es preponderante en un mercado. ¿Qué significa ser preponderante y qué consecuencias tendrá? Que tiene más del 50% de ese mercado y por lo tanto se le va a poder imponer medidas asimétricas, se le llaman, reglas asimétricas, o sea, especiales para él, con obligaciones específicas, y puede haber desde obligaciones de cobertura, de precio, de interconexión, de compartición de infraestructura, etcétera, etcétera, hasta la desagregación de sus activos, hasta la desincorporación de activos, hasta la desinversión o la venta de una empresa. A ver, usted tiene mucho en esta zona, ya no puede tener tanto, tiene que vender una parte a otros. En televisión, radiodifusión También. Y en telecomunicaciones. Y telecomunicaciones. En radiodifusión, televisión y telecomunicaciones. Hipotéticamente, entonces, Telcel, Televisa, ¿están en esta situación? Están en esa situación por varios mercados. Primero, por la audiencia, potencialmente y geográficamente hablando, pues Televisa tiene en el país una cobertura muy amplia. También por frecuencias, tiene en varias zonas, por supuesto más del 50%, y en términos reales hay una preponderancia de Teléfonos de México en telefonía fija y de Telcel en telefonía móvil. Hay mucho más del 50% del mercado. Entonces, ambas empresas sí se van a ver afectadas por varias de las reglas que están previstas en la reforma. No se tocó igual a las telecomunicaciones que a la televisión, eso también hay que decirlo. A la televisión se le cuidó también mucho en esta reforma. No se pudo dar el paso. Y mira, son todavía agentes muy poderosos. Además, Peña sigue teniendo un compromiso pues, muy fuerte con Televisa. Está ahí todavía la hipoteca mercantil que celebraron en campaña, viva, que aunque todo se los pagó, porque les dio dinero hasta que se llenaron, pues en realidad todavía queda el compromiso de esa alianza, ¿no? A la televisión más bien se le impone un nuevo futuro de competencia. Más que medidas de desagregación actuales, a la televisión lo que se le impone es un futuro de competencia a través de dos vías. Es decir, lo que tienes, te quedas con él, pero ya no vas a poder seguir creciendo. ¿Eso sería la situación? Así es. Ya no va a poder competir por ninguna frecuencia más en televisión, ni Azteca ni Televisa. Se ha impuesto un límite de 12 MHz a quienes tengan 12 o más MHz nacionalmente o en cualquier zona geográfica de cobertura, ya no podrán participar en ninguna licitación de televisión. ¿Qué significa tener 12 MHz? ¿Tener 2, 3 canales de televisión? En una misma zona, por ejemplo. En Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el Distrito Federal, Azteca tiene el 7 y el 13. Si nos permite, vamos a hacer una pausa, Javier. Sí, cómo no. Si nos permite. Ya ves que esto del IFE y todo esto. No, adelante. Vamos a una pausa para cumplir con nuestras obligaciones de transmisión de los spots del IFE. Ya estamos de regreso en el programa Encuentro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Javier, estabas tú exponiéndonos
¿En qué parte nos quedamos? Pues la verdad que tuvimos fuera de cámara tuvimos una pausa bastante prolongada. Sí. Estábamos sobre las medidas de desconcentración. Sí, efectivamente. Sí. A ver, el tema es, a la televisión se le planteó un futuro de competencia. Efectivamente, me preguntabas tú que qué es eso de 12 megahertz. Ajá, efectivamente. Una empresa que tenga 2 canales de televisión en cualquier ciudad, en cualquier zona, ya no puede competir. Porque cada canal tiene un ancho de banda en la frecuencia de televisión analógica de 6 MHz. 2 canales son 12 MHz. 12 MHz. Pero cuando son cadenas nacionales. Menos. Ajá. Menos. Y luego, hay que decirlo con toda claridad, en el Distrito Federal, pues Televisa tiene el 2, el 4, el 5 y el 9. Pues en todos lados, ¿no? Sí, Prácticamente. no lo reproduce en todos lados. El 5 es la menor. Local. El 9 es muy regional, vamos a decirlo así. El cañón es el canal 2, ¿no? Claro. Como el de Azteca es el 13. Ellos no pueden ir a una nueva licitación. Van a enfrentar un nuevo escenario de competencia para el futuro, eso es cierto. Se plantean 2 medidas en los transitorios. Licitar un nuevo programa nacional de espectro, dentro del cual, por lo menos, deberán agruparse en cadena nacional 2 nuevas redes que aseguren la cobertura del territorio nacional. Esto es muy importante, esto es muy significativo. Darle entrada a 2 nuevos jugadores a nivel nacional. Y luego todas las demás que regional o localmente sean susceptibles de un programa nacional de concesionamiento. Espectro hay. Y por supuesto, la digitalización multiplica esas posibilidades. Luego se ha abierto la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones al 100% y comunicación vía satélite. A mí esta medida me parece muy importante, porque la comunicación vía satélite, que es una gran tendencia en materia de difusión de contenidos, porque es lo que cubre y baña todo el país, todo el territorio. El satélite pasa por entre los pinos. Claro. Entonces, comunicas realmente al país. Esto significa que va a venir de nuevo una inversión fuerte para asociarse con nacionales en una plataforma de transmisión de contenidos que es muy fuerte y donde Sky había venido empujando con su aparato abierto, con sus televisoras abiertas, ¿no? Incluso sacó del mercado a DirecTV. Claro. Dish se ha mantenido y esto va a ser muy importante. Aunado a esto, hay una medida pues que realmente debemos de celebrar. El Moss Offer y el Moss Carry, y ahora lo explico, son anglicismos, incluso hasta chocantes, pero nos han venido de allá estos conceptos. El Moss Carry y el Moss Offer no es otra cosa que la posibilidad de que los canales abiertos puedan ser retransmitidos por los señales de televisión de paga, tanto por el cable como por el satélite. La gente debe saber que hoy Televisa y Azteca le cobran a esos operadores por retransmitir esas señales, que son abiertas y por lo tanto deben ser gratuitas. Y entonces se inventaron ahí un cuento que los derechos de autor y que la publicidad, etcétera, pero la gente tiene derecho a ver las señales abiertas en el sistema restringido que tenga, porque ni modo que tengamos 2 televisores, uno para ver el cable, o 3, ¿no? Uno para ver el cable, otro para ver el satélite y otro para ver la televisión abierta. Claro. Pues esta medida es la más importante porque va a propiciar una mayor competencia. Entonces, estas cosas son las que van a venir a colocar una mayor competencia a la televisión, aunado a que si hacemos bien la cadena de televisión pública, también puede ser una competencia muy importante, sobre todo en calidad de contenidos, ¿no? Son medidas pues que plantean un escenario de mayor competencia a la televisión. Por ejemplo, Canal 28 cuando pretendió hacer una gestión con el sistema de cable local, por el interés de estar presentes ahí, nos dijeron, sí, pero pues no tienes que pagar.
Y hace ya algunos años, pues, digo, lo tengo que decir, el presupuesto era de 120,000 pesos porque tuviera nuestra señal en el sistema de cable. Pues, lógicamente, ¿de dónde le íbamos a pagar? Y no estamos en el sistema de cable. Pues ahora también tendrás el derecho, como señal abierta, de ser retransmitido por los sistemas de cable. Claro. Y eso pues es muy importante. Me parece que viene a abonar a la competencia en la televisión. O sea, que no solamente es el derecho que tienen los sistemas restringidos y la obligación que tienen de transmitir íntegramente los contenidos, es también el derecho de las señales abiertas de ser radiodifundidas en sistemas restringidos sus contenidos. Y ha habido también una lucha muy constante de las televisoras comunitarias, la pretensión de los medios indígenas, de las comunidades indígenas, por estar presentes. Se ha evolucionado también en eso. Mira, en el Senado fue una de las cosas que yo celebro que se hayan incorporado, dentro de las que lamento, hay cosas que celebro, ¿no? Así es esto, con la clase política que tenemos y en términos de quienes dirigen a las bancadas, incluida la del PAN en el Senado, pues siempre vamos a tener que estar hablando de mermas y avances. Un avance es el reconocimiento dentro del uso social de la radiodifusión comunitaria e indígena. Este era además ya un imperativo constitucional al Congreso debido a la reforma en el artículo 2 de la Constitución de 2002. Pero nunca se había garantizado el uso social a pueblos indígenas. Ahora lo que más es necesario y lo que es más importante es que en la legislación secundaria se les determine por lo menos una reserva de espectro tanto a los medios de uso público, de uso social, de uso comunitario y de uso indígena. Porque llevar a la Constitución derechos y luego no concretarlos en la ley secundaria es demagogia pura. Pero que también está el riesgo, como ha sucedido, que quede un principio constitucional como letra muerta si no se concreta en una ley secundaria. Y la verdad es que esto es lo que ha sucedido en muchas reformas constitucionales. Ahora resulta que es más fácil reformar la Constitución que sacar la ley secundaria, porque ahí es donde están todos los intereses. Y hay todavía muchos negociantes de la política dentro del Congreso y representantes de los intereses de las televisoras embosados de senadores de la República o de diputados, ¿no? Y seguramente así estarán pensando, ¿no? Deja que esté en la reforma constitucional, en la secundaria la aterrizamos. Yo creo que esa es la apuesta, hay que decirlo tal cual, de los grandes intereses económicos en este sector. Ya vieron que en la reforma constitucional no se podían mover mucho, se movieron y lograron cosas, pero no terminaron de derribar el modelo. En el Senado lograron quitarle fuerza al modelo con el que se pretendía resistir toda esta litigiosidad que se da en el sector. Pero el modelo en sus ejes esenciales permaneció. Eso hay que decirlo. La apuesta de ellos, junto de algunos otros senadores de la República, tanto del PRI, del PRD como del PAN, va a ser tratar de achicar lo más que se pueda la reforma constitucional. No podrán contradecirla, pero a lo mejor no la desarrollan con la amplitud que se quiere. Por eso digo, Sergio, que la batalla más importante está por venir. Hay que celebrar el paso de la reforma constitucional, pero no es definitivo. No hemos llegado a la meta. Es una primera etapa. El mayor desafío es la legislación secundaria, porque es donde están los detalles. Y en los detalles anda el diablo. Y el diablo es muy amigo de los grandes intereses económicos monopólicos en este país. Al menos esa ha sido la experiencia. ¿Y cuál ha sido la reacción social que en un momento dado pudiera fortalecer esa lucha en las reformas secundarias? ¿Qué ha pasado con los grupos académicos, con los grupos de intelectuales? Yo creo que hay la misma preocupación. Tienen muy claro todos que lo que tenemos es un avance, pero que es un avance que se nos puede diluir en la legislación secundaria. Y entonces ahí es donde está, yo digo, el gran reto de todos, de los académicos, de los investigadores, de las organizaciones sociales,
para estar vigilando constantemente el proceso de construcción de la ley. La reforma ordena una sola ley, da un plazo de 180 días para ajustar la legislación, en general, a las nuevas normas. Una ley, no habrá telecomunicaciones por un lado ni radiodifusión por otro. Ordena una sola ley, Una sola ley. que también es un gran logro. Efectivamente. Es un logro porque se habían mantenido tramposamente dos leyes por separado frente a un mismo mercado convergente que utiliza un mismo bien del dominio de la nación. Y entonces se hacían para la ley que más les convenía según el caso. Hoy vamos a tener una ley convergente que va a regular todo: infraestructura en telecomunicaciones, radio, televisión y contenidos en todo, en todas estas tres plataformas. Eso es muy importante. Por eso crea la figura de la concesión única. A aquellos concesionarios, que ahora lo serán todos, los de uso social, etcétera, les va a ser definido un modelo de concesión única en función de las posibilidades tecnológicas. Y esta es una medida también importante. No es solamente un cambio gramatical de decir, pues que no haya permisos, nada más que haya concesiones y que todo el estatus continúe de la misma manera. No, es algo más no, profundo. La definición de que todo sea concesión es una definición tan importante, jurídicamente hablando, como la definición de servicio público. ¿Por qué? Porque ya no va a haber las falsas diferencias o distinciones o clasificación que se ha hecho para que, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas participen de igual manera todos los medios. Se niega a los permisionarios, o se negaba a los permisionarios, los frutos de la digitalización, de la convergencia, de los servicios adicionales, en función de ser permisionarios, como si no utilizaran el mismo bien que usan los privados, que es el espectro. Y si el espectro sirve para multiplicar muchas opciones y servicios para un uso comercial, ¿por qué no va a servir para multiplicar servicios y tecnologías en medios públicos? Cuando hablamos de concesión, hablamos también de una gran definición, y debo decir que esa es también una batalla nuestra desde hace muchos años. Porque la ley de radio y televisión fue tramposa en esta clasificación, que la pensaron primero para el tema de la publicidad. Los permisionarios no deben tener derecho a la publicidad, pero luego se le fueron juntando todos los avances de la innovación tecnológica. Entonces servían para los medios comerciales, pero no para los públicos y sociales. Entonces hay dos o tres temas dentro de la reforma que están metidos. Ahora ya los puedo incluso explicar un poco más ampliamente, ya que está aprobada, ¿no? en ambas cámaras, espero que sea ratificada por los congresos de los estados, que tienen consecuencias muy importantes y que quienes hemos estado durante muchos años en esta batalla tenemos una conciencia de la dimensión que van a cobrar en términos de ley secundaria. Esto es, si efectivamente se va a confirmar la voluntad expresada por el Congreso y no se van a seguir insistiendo en achicarle las cosas como trataron de hacer y lo hicieron en el Senado los coordinadores parlamentarios, ¿no? La reforma ya aprobada por el Senado se va a la Cámara de Diputados porque hubo modificaciones. La Cámara de Diputados se pretende que la apruebe ya tal cual. Es probable que incluso sea aprobada esta misma semana. Y no sé, pudiera llegar a darse el caso de que la Cámara de Diputados rectificara en torno de una decisión tomada por el Senado, que fue flexibilizar el amparo en materia de competencia económica. De hecho, debo decir, y esto me enorgullece decirlo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero, ha pedido a la Cámara de Diputados que rectifique en la medida tomada por el Senado en materia de amparo. A mí me parece un retroceso lo que hizo el Senado en esta materia, evidentemente en favor de unos cuantos, porque se dice
que se ha hecho en nombre de las libertades económicas, ¿no? Ernesto Cordero, el coordinador del PAN, ha dicho que hay que dar principios de seguridad jurídica a los empresarios en México para que puedan seguir resistiendo pues, las decisiones de la autoridad en términos de sus decisiones, ¿no? Yo digo, agréguenle que lo han hecho en defensa de las libertades económicas de unos cuantos. Porque dije ahora que de entre los 10 más ricos de México, 6 son concesionarios de bienes públicos. Sí. Pero hay otros 10, para hacer una lista de 20, en donde otros 5 son concesionarios de servicios públicos. Y cuando aumentamos la lista a 50 de los más importantes ricos del país, encontramos que la mitad o son concesionarios de bienes o de servicios o proveedores del Estado. Solamente en materia de petróleos mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad. Ahí están los más ricos del país. Bueno, qué fácil es ser rico así y además todavía resistiendo las decisiones del Estado cuando les regula, cuando les somete a precios, cuando les somete a condiciones de mercado. Meter amparo. Y meter la suspensión provisional en materia de amparo para alargar los juicios e incluso para que el Estado pierda los juicios. La posible rectificación que pudiera hacer la Cámara de Diputados no retrasa otra vez los tiempos para que se vaya ya a los estados y finalmente se apruebe esta reforma constitucional. Tendría que ser una operación de alto nivel político, de concertación de alto nivel político. Los coordinadores en el Senado colocaron este tema del amparo en una doble maniobra. Para congraciarse con los agentes económicos más importantes de este país y como un mecanismo de resistencia al pacto, porque sienten que el pacto les ha restringido su capacidad de negociación, que los está sustituyendo y que en esa medida cerraron filas los tres para decirle a los empresarios, miren, nosotros aquí en el Senado mandamos, ¿no? Aquí no manda Peña, ni Madero, ni Zambrano, mucho menos Camacho, ¿no? Aquí mandamos nosotros. Lo hacen para bajar, no para subir. Ojalá que ese ejercicio soberano de independencia política, de autonomía, lo hicieran para darle más bienes a 80 millones de consumidores y no para darle mecanismos de defensa a un puñado de mexicanos que enfrenta las decisiones del Estado. Por supuesto, en el fondo, están reivindicando al pacto, los tres coordinadores. Gamboa, Cordero y Barbosa, lo que han demostrado con esta actitud es que hay que mantener el pacto con algún mecanismo mucho más incluyente de negociación, por supuesto, pero hay que mantenerlo así, porque ya vemos que ellos están listos para bajar las reformas. Para achicarlas. Para achicar las reformas. El presidente del partido ha pedido esa rectificación. Vamos a ver si las bancadas del PAN y si los coordinadores parlamentarios realmente se consideran baluartes, no solo de la sociedad mexicana, sino también del propio partido, ¿no? Y si resisten o no la petición del presidente del PAN, Gustavo Madero. Va a ser muy interesante saber qué opina sobre la propuesta de Madero el coordinador parlamentario del PAN, Ernesto Cordero, porque los coordinadores parlamentarios en el PAN son designados por el presidente del partido. Es una atribución estatutaria que tiene el presidente del PAN, porque pues son brazos políticos del partido en el Congreso y de alguna manera están vinculados a estas decisiones. Esa va a ser una reacción interesante a ver en los siguientes días. Pues vamos a ver qué consecuencias tiene también.
Sí. Javier, yo te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas acompañado aquí en los estudios del Canal 28. Lo hemos dicho en diversos foros, nuestro reconocimiento, porque esa labor que has llevado de tantos años, tú y a riesgo de todo lo que te ha pasado al confrontar estos monopolios, pues afortunadamente se está logrando esos ideales que has luchado muchísimos años y que has encabezado y enarbolado en beneficio de todos los mexicanos. Te lo agradezco mucho. Y gracias a ustedes, muy amables, por habernos sintonizado.